Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya, Hola, pues Juanjo. qué bueno. Ya es 12 de julio, domingo 12 de julio. Una semana pues muy interesante en cuestiones de temas. Ahora sí, nunca pensé que lo iba a decir, en temas internacionales por la visita de López Obrador a la Casa Blanca, algo que pensé que nunca se iba a dar y que, bueno, coincidentemente también se da con declaraciones internas muy fuertes con respecto al COVID. Entonces, sin más preámbulo, amigo, la verdad, quisiera comenzar con el tema de la visita de Donald Trump con López Obrador, una visita que sin lugar a dudas, por el perfil de las dos personalidades y de los dos personajes, generó muchas expectativas, amigo. Entonces, realmente hay muchos puntos por donde se les pueda empezar a ver. Y pues me gustaría, para no perder tiempo, pues tú qué opinas, qué primeras impresiones te dejó esta visita, amigo. ¿Cómo estás, mi querido Juanjo? Amigos que nos acompañan, bienvenidos a Rompiendo Paradigmas en esta misión post visita de López Obrador a la Casa Blanca. En una reunión que ya habíamos platicado y vaticinado un poquito y que sí, efectivamente, creo que tenía muchas más expectativas de lo que en realidad debía de haber sido, ¿no? Sí. Y creo que sobre eso hay que comentar. Creo que además, posterior a la visita, se les empezó a hacer muchas cosas y habrá que puntualizar. Yo quiero hacer una observación en un momento de algo que me llama mucho la atención, no en sí del encuentro con López Obrador y de Trump y de las cosas que sucedieron entre ellos, que valdrá la pena comentar, sino de la comitiva de AMLO a Estados Unidos, Sí. que tiene su cariz que hay que tocar. Pero pues de lo que habíamos platicado hace 2 semanas que estábamos esperando la visita, pues creo que una de las cosas que hay que apuntar es que la visita fue diplomática, ¿no? Es decir, tenía un carácter diplomático y creo que lo que abundó en el asunto fue la diplomacia de las dos partes. Y lo que yo te tengo que decir, que lo he dicho al final de varios capítulos que hemos tenido en el programa, cuando las cosas las hace bien, pues te tapa la boca y te calla. En el asunto que es estrictamente diplomático, y eso es lo que quiero decir para que empecemos a dialogar al respecto, creo que fue impecable a nivel Sí. diplomático, creo que estuvo todo perfectamente planeado. Me queda Sí. claro que no fue un asunto de él, es decir, por primera vez durante los 2 años que tenemos de tener a López Obrador como presidente, ahora sí contando el 1 de julio, es la primera vez que se somete a un protocolo y que hace caso de lo que se tiene que hacer. Que eso la verdad es que es de llamarse la atención. Eso significa que sí lo puede hacer, ¿no? Y que lo debería de hacer de manera más seguido porque Sí. pues finalmente eso habla de una persona que está acorde a las necesidades. Y lo hizo y creo que en este asunto de la diplomacia, estrictamente de la diplomacia, su discurso también impecable, fue muy diplomático para decirle un par de cosas que tenía que decir. Y yo sí quiero decirte que de los ataques y las críticas que se le han hecho a López Obrador después de la visita, o que fueron durante la visita y posterior, los veo completamente infundados. Creo que la mayoría raya en lo ardilla, porque seguramente estaban esperando un fracaso y que nos pusieran ridículo y que fuera un fiasco. Y la verdad es que en esta parte diplomática lo hizo muy bien. Y solo para adelantar un poquito, eso no significa que por haber ido a la visita y que las cosas hayan salido bien diplomáticamente, y déjame ponerlo así, diplomáticamente, en, en México ya se hayan resuelto toda la cantidad de problemas y deje de ser responsable por la situación en la que se encuentra, ¿no? Y hay que poner las cosas en su lugar y darle la justa dimensión. Y eso
lo dejo ahí para que hagamos el comentario o continuemos con el comentario. Bueno, yo como siempre, Claudio, en parte me uno a tu punto de vista, pero ya ves, aquí el punto es dar diferentes puntos de vista, porque si no, al final se va a dar ese tipo de conjeturas de que no, como son amigos, se llevan bien, van a decir los dos que estuvo Estamos en la impecable. misma. Sí. Sí, yo si me dices que le pongo una calificación, le pondría un 7 o un 8, porque realmente, para serte muy honesto, en cuestión de protocolos, quedé gratamente sorprendido, y al igual que tú, en el momento en que yo vi cómo se comportó y cómo se llevó la agenda, Mira, me otra vez. sorprendí. Y ¿Por qué siempre que igual el hablamos de mismo Trump y tema. López Obrador? Sí. Ha de ser Trump al que hay que llevarse a la Mira, chatarra. yo quedé sorprendido de ambos personajes, y debemos de estar agradecidos tanto los ciudadanos de Estados Unidos y el mundo como los mexicanos. Quisiera partir primero de lo que tú estás diciendo. Realmente yo cuando empecé a escuchar el discurso, el cómo se manejó el presidente de México, yo soy muy dado a ver números. Y en este caso hay una empresa mexicana que se dedica, que se llama Spin, y se dedica a ver analizar a detalle los discursos de los políticos. En particular, me llamó mucho la atención que López Obrador habló 45% más fluido Sí. de lo que habla en las mañanas, en las mañaneras. Eso significa, amigo, y perdóname que te interrumpa ahí con esto, pero eso significa que es parte de su estrategia de mantener la situación que tiene. Ahí solo lo dejo ahí, pero creo que había que acotar. Sí, pero aparte, agrégale los demás elementos que tú acabas de decir. Por primera vez, tanto el presidente de Estados Unidos y de México se acataron a un protocolo diplomático. ¿Qué quiere decir esto? Que leen textos, pero también los dos se protegieron porque no dejaron que hubiera preguntas abiertas a ambos presidentes, lo cual eso hubiera denotado algo que se pudo haber salido de las manos. Ahora, ¿quién sale ganando aquí? Bueno, salen ganando el presidente de México, el presidente de Estados Unidos, pero para mí el que se cuelga la medalla de oro es esa persona que no se ve, que es Marcelo Ebrard. Hizo un Totalmente. trabajo impecable, tan lo hizo impecable, amigo, que van los detalles finos. Él, para crear la agenda, que no la llamaron una agenda diplomática, sino una agenda de trabajo, y sobre eso se basó el que no hubiera preguntas abiertas. Sí. Iban especialmente a dar el arranque, por así decirlo, del Tratado de Libre Comercio, un arranque que Que por ya sí estaba, ¿eh? solo, es a lo que voy, un arranque que por sí solo ya estaba hecho, no tenía que haber protocolo de ningún índole. Y por un lado, tanto Trump como López Obrador se quejaron de ese tratado. Trump diciendo que era un tratado que no le convenía a su país porque nos robaba, bueno, desde la lógica Desde americana, su lógica, claro. desde su lógica, le robábamos trabajo y le robábamos inversiones. Y por un lado, era un tratado de libre comercio que significaba para López Obrador el neoliberalismo puro, amigo. Ese tratado de libre comercio fue creación, si no lo mal recordamos, de Carlos Salinas de Gortari. De Entonces, los que está él en contra, claro. vamos a pegarnos al discurso. Un discurso que para mí, de entrada, en cuanto lo vi leer, en cuanto vi que su fluidez era 45% más rápido de una mañanera, yo me quedé wow, y como mexicano, créeme que lo alabo. Vamos, estás haciendo un papel digno de representar a un país donde se vino al traste todo, amigo, y perdón, ya ahí es donde empezamos a discutir tú y yo los puntos finos. Es cuando llena de adulaciones inmerecidas desde mi punto de vista a Trump, y donde desde mi punto de vista, en todo su lenguaje corporal y en todas sus manifestaciones durante la charla, denota para mí sumisión y obediencia. Entonces,
algo que pudo hacer muy bien e impecable, para mí se quedó con esa mancha. Los gritos de Viva México en la Casa Blanca, me lo quedo, se me hizo muy padre, un muy buen detalle. Sin embargo, creo que le faltó punch, le faltó ese plus para que hubiera quedado impecable dentro de la situación que fue, porque fue en una situación, y si quieres ya para entrar a los temas directos, fue en una situación forzada. De entrada, jamás habíamos visto al presidente de México con un cubreboca, ni haciéndose la prueba del COVID. Entonces, vamos a continuar, amigo. ¿Tú qué opinas? Y sobre eso vamos desarrollando los temas. Mira, yo lo que te puedo decir, creo que eso que estás comentando hay que dejarlo en el mero plano de la diplomacia, ¿no? Ok, Solo que hay que apuntar que la diplomacia y la hipocresía son parientes, ¿no? Y son parientes muy cercanos. así es. Y el asunto fue muy diplomático, es decir, de manera muy diplomática, López Obrador, que era una de los reclamos que tenía antes de irse por lo que había publicado en su libro antes de que fuera presidente, que dijo, voy a poner a Trump en su lugar, de manera diplomática le echó en cara los agravios que tenía en México y todo, pero inmediatamente después y de manera diplomática y como tú muy bien dices, con el lenguaje corporal, a pesar de que los dos se adularon a sí mismo, el único que le aplaudió al otro fue López Fue Obrador, López Obrador. ¿no? Así Es decir, es. el otro, claro, su lenguaje corporal también fue del movimiento del punch, ¿no? Que Así es. punch fue muy atinado. Es decir, está bien, creo que, como bien dices, la reunión no tenía nada que ver con el TEMEC. Creo que los tres puntos importantes de esto y que el tercero, que es lo que te quiero comentar, deja las puertas abiertas a que haya un cambio de rumbo y que a mí me da una lucecita de esperanza un poquito, ¿no? Pero Sí, el punto es que no habían dicho absolutamente nada, que que iban a hablar sobre la solicitud de información que había pedido el gobierno mexicano del operativo rápido y furioso, que se diga así es. cuántos sexenios, amigo, tampoco es que haya sido, según yo, es del sexenio de Calderón, el movimiento. Así Entonces, es. ya tenía algunos años que venía como con retraso y aparentemente la respuesta fue entregada justamente en esta visita, ¿no? Lo cual, por supuesto, es un asunto de una gestión de Ebrard, que bien dices, es el operador detrás de, y que no es el operador detrás de esta visita, sino el operador detrás de muchas cosas que ha hecho López Obrador en el sexenio, lo cual, pues evidentemente nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Y acuérdate que hablando de semiótica, ahí vienen algunos detalles. El segundo punto, que tenía que ver con asuntos de seguridad nacional, pues bueno, fue el souvenir que se trajo del viaje, ¿no? Que un souvenir chihuahueño que regresó con él, porque inmediatamente estaban en la visita, estaba siendo aprendido el exgobernador de Chihuahua, Duarte, que César Duarte. César Duarte, que es uno de los 18 gobernadores priistas que, estando en funciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, desviaron fondos, estuvieron involucrados en estos escándalos de operaciones que tenían que ver con destinar recursos del presupuesto del erario público a las campañas y muchos de procedencia desconocida, no quiero decir que ilícita, pero que es sospechosa, ¿no? Así es. Y quiero decir, que no te puedes atrever a decir porque no hay ahorita todavía nada comprobado, pero la probabilidad de que sea de procedencia ilícita es muy alta. El asunto es que, bueno, dos, porque Javier Duarte está ahorita ya encarcelado, Así aunque es. sus penas se han reducido impresionantemente desde que está el gobierno de la 4T, y César Duarte es el segundo, pues ya van dos por lo menos de 18, está bien. Pero bueno, ese era el segundo punto en realidad al que iban y que seguramente, y esto es un asunto que lo quiero decir, es mi conjetura propia, es decir, no hay nada que se haya hablado al asunto ni hay nada que lo esté respaldando,
pero las muestras y la semiótica me lo dicen, fue una negociación a cambio de mantener los asuntos como están con el Chapo. Entonces, yo me encargo de entregarte a César Duarte y nos olvidamos un poquito de la familia del Chapo para que tú, López Obrador, salgas perfectamente limpio ahorita con esta operación y salgas. Y la tercera, que lo vimos hasta la cena, que te digo, ahora lo comento porque creo que hay unos asuntos interesantísimos ahí que ahorita... Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, te cedo el turno. Bueno, vámonos. Yo te voy a decir, para mí, lo que tú ves como una terrible o una coincidencia o un gift o un regalo que le dio o un trato que le dio que llegaron a López Obrador y Trump para esta reunión. Para mí, yo creo que la detención de César Duarte fue una coincidencia, porque realmente quien abrió el proceso de 3 años para atrás fue Javier Corral, el gobernador actual de Chihuahua. Y realmente las investigaciones y el apoyo con los Estados Unidos se hizo directamente del gobierno de Chihuahua. Sin embargo, no por esto yo dejo de alabar esta situación. Mira, amigo, dentro de mi realidad utópica, nada me daría más gusto, de veras, en serio, que juzgaran al gobierno más corrupto que mis ojos han visto y que aparte de que lo juzgaran a su principal promotor, que fue Enrique Peña Nieto. Todo indica, parece ser, que ya no va a haber pretexto para que esta cuarta T pueda evadir ese tema. Por un lado tenemos a César Duarte y por el otro lado tenemos a Emilio Lozoya, los dos principales operadores de financiamiento de la campaña de López Obrador, de Enrique Peña Nieto. Aquí el punto es que si hacen un buen trabajo, estamos por ver algo que sacudiría la política mexicana y que estaría brutal y le levantaría y le daría muchos bonos a este gobierno que para mí sigue quedándonos a deber. Ahora, regresando al tema, sin caer en la cena, porque ya sé para dónde vas, amigo, pero bueno, regresando al tema de la reunión diplomática, cuando tú dices que fue impecable, para mí, te dije que yo le daba un 7 y ya viéndome muy benevolente un 8. Para mí, algo que también le faltó a López Obrador y que realmente hubiera sido un muy buen punto a su favor para política interna y política externa, fue no dejar al azar la agenda de la reunión con los demócratas y con los líderes mexicanos que están apoyando y luchando por los derechos, voy a decirlo como es, de nuestros paisanos o de los inmigrantes o de los dreamers. Esto realmente le hubiera dado un toque espectacular a la política mexicana. Si en algo la política mexicana se destaca, amigo, es que quiere de alguna manera interferir lo menos posible, pero también quiere ser parte de los problemas del país que nosotros visitamos. Ahorita, la situación en Estados Unidos está polarizada por donde le veas, desde el tema de racismo, desde el tema de inmigración. Entonces, para mí, fue como que una boleada de zapatos de López Obrador y de una sobada de espalda de Trump a López Obrador. Y te digo por qué una boleada, porque simplemente, para mí, el que el presidente mexicano, ojo con lo que estoy diciendo y coincido con lo que tú dices, la manera en que el presidente mexicano diplomáticamente dio a entender todo lo contrario que era Trump, por desgracia, para muchos mexicanos aquí y del otro lado, hacen ver a un Donald Trump que ya cambió, que ya ahora sí, ya no va a criticar a los mexicanos,
que México ya no le va a robar empleos, Pero pero duró el mismo, 24 horas el gusto, ¿eh? bueno, el mismo Donald Trump, a unas horas después, en una entrevista en Telemundo, dijo, no, ojo, no, o sea, lo que yo dije sí es verdad, pero ya estamos trabajando en eso. Y el tratado, porque para él todo es Sí, terrific, su tratado. Sí, terrific. fantastic, grateful, o sea, todos esos términos en superlativo, bueno, su tratado de libre comercio que él impulsó, ese es el que está uniendo para seguir trabajando juntos de la mano con México y Estados Unidos, que a mí eso también te voy a ser honesto. Me da mucho gusto, somos países hermanos, y cuando digo países hermanos, es queramos o no, lo único que nos divide es una frontera. Entonces, ¿cómo puedes discutir o pelear con tu vecino? Pero eso sí, no discutimos, pero somos a creación o por Donald Trump, el tercer país seguro, donde se queda todo lo que él no quiere. Pero continuemos, amigo, porque la velada estuvo llena de comentarios de la socialité. Es que por ahí viene una parte que me llama mucho la atención porque, bueno, una de las cosas que hemos visto como constante en la política económica del gobierno de la 4T es que pareciera que López Obrador y todo el movimiento que lo respalda está en contra del empresariado, de la propiedad privada, de una serie de cosas interesantes. Pero su consejo de asesores está conformado por estas 11 personas que lo acompañaron, empresarios todos, pero que, pues primero había una polémica de que si iban o no iban, que si los invitaban o no los invitaban, y de repente, pues bueno, finalmente estaban ahí. Y en la cena, que sí, pues fue una cena de socialité, pero no podíamos esperar menos porque la anfitriona era la Casa Blanca, no Claro. Nacional. Entonces, teníamos que tener este encuentro. Pero me llama la atención, te voy a decir algo, porque, por ejemplo, Patricia Armendáriz, que Sí, ella no es parte del Consejo de Asesores, pero fue la única mujer empresaria que lo acompaña. Ella es la directora y fundadora, y bueno, finalmente dueña de Financiera Sustentable, ¿no? sí. Un banco. Luego tenemos a Carlos Bremer Gutiérrez, un empresario regiomontano, director y dueño de Value, Grupo Financiero Value, así es. segunda empresa. Luego tenemos a Carlos Jan González, director de Grupo Banorte, ¿no? El único, digamos, de los grandes bancos gigantes que había, que es mexicano, ¿no? Y Así que es. junto con Banorte está Bank. Luego tenemos a Ricardo Salinas Pliego, que independientemente de lo que tiene, también es dueño de Banco Azteca. Es el intocable de este sexenio. Pero bueno, fíjate, van 5 banqueros. Sí, sí, sí. Luego, Olegario Vázquez Aldir, dueño de Banco Multiva. Así es. Y como en séptimo lugar, Carlos Slim, dueño de Banco Inbursa. De los Y va. 11, de los 11, 7 son banqueros. Sí, claro. ¿Te fijas para dónde va el asunto un poquito? Es decir, finalmente si podemos quitar a Marcos Chabot, que es, digamos que el dueño, o bueno, no, perdóname porque no es el dueño, pero es el que ahora está como representante de toda la comunidad empresarial judía, que Sí, además tienen como pequeño detalle manejar casi el 70% de la economía local en México, así la es. comunidad judía de todo el país. Miguel Rincón Arredondo, que es el del Consejo de Administración de Biopapel, que es una productora de papel gigantesca de la cual depende un gran porcentaje de todo lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto en México. Y bueno, finalmente Bernardo Gómez Martínez de Grupo Vida, el operador político de Televisa, Así es, el segundo al mando. de Ahorita. Televisa, Sí. Francisco González de Grupo Multimedios y el presidente del Consejo de Administración de Grupo Milenio. Sí, ahí tenemos
Dos periódicos de dos periódicos, dos difusión medios nacional. y tres con Ricardo Salinas. Y al final Daniel Chávez de Grupo Vidante, ¿no? Pero de ellos, ¿cuántos son banqueros y se dedican a la cuestión crediticia y a mover dinero y que estaban ahí recibiendo un trato especial, consentidos, para que a esta puerta del tratado les tuvieran un poquito de confianza, de estabilidad, de seguridad y de certeza, firmando el tratado con miras a que, según palabras de funcionarios de la 4T, específicamente Mario Delgado, diciendo que regresando del viaje iban a empezar a llegar y a llover inversiones extranjeras a más no poder, ¿no? Y con esto, ¿qué es lo que yo quiero decir y hacia dónde va? Y por eso lo que te digo, para mí es esto una pequeña lucecita de esperanza, porque esto tiene que indicarnos, y nos tiene que decir que al haberlos hecho partícipes de la cena, al haberles permitido estar en este evento, les está diciendo que van a poder mantener a cambio de, eso es lo que habría que ver y analizar, yo tengo la teoría, pero ahora lo comento, poder realizar proyectos de inversión, poder realizar el recibimiento a través de ellos de la inversión extranjera para empezar a desarrollar una serie de proyectos que abundan y que se pueden realizar y que no están dentro de las tres obras faraónicas de la 4T y que podrían permitir un resurgimiento del empresariado, un resurgimiento de la actividad económica en México y, por supuesto, una reactivación que mucho necesitamos ahora derivada de la pandemia, pero de un muy mal manejo de la economía. Es decir, pareciera que esto indica un cambio de rumbo, un golpe de timón, pareciera. ¿A cambio de qué? Bueno, seguramente, y esto sí es mera teoría, porque tampoco hay Sí, nada sí, que sí. nos pueda indicar y comprobar, a cambio de que ellos mismos, 7 banqueros, ojo, los únicos mexicanos, porque los otros bancos que hay en México, ninguno es de capital mexicano, es decir, son No, todos no, no. extranjeros. Es decir, estos que fueron son las únicas instituciones financieras mexicanas que quedan en el país. Y entonces, ellos van a ser los que le van a poder financiar los programas sociales a López Obrador en lo que resta del año para poder generar sus promesas. Sí, y bueno, yo insisto en lo mismo. Realmente el mensaje que envía es bueno porque son empresarios mexicanos todos. Sin embargo, todos esos empresarios formaban parte de lo que era la mafia del poder. Y aquí el problema es que también esos empresarios tienen mucho que ver en los bajos salarios y en las condiciones de muchos trabajadores que estamos en México y que no sé, la verdad, yo siento que más bien fue intereses meramente de cada uno de ellos y acercarse al poder, porque la verdad es un grupo de empresarios que tampoco trabajó el Tratado de Libre Comercio. Ninguno de ellos estuvo en ese convenio para ver el beneficio. Entonces, para mí es simplemente se fue el protegido, pero yo quisiera pensar lo mismo que tú y lo deseo de todo corazón como mexicano, el que realmente sea un cambio de timón, pero los mensajes que da o que fue a dar son contrarios a los que hay aquí. Aquí López Obrador, lejos de dar una certidumbre legal a los inversionistas, él hace sus consultas patito y con 2,000 personas puede sacar a una cervecera o puede mandar al diablo un aeropuerto y con ese mensaje de debilitar las instituciones, yo creo, y aquí va mi teoría también, porque tampoco hay nada que lo sustente, para mí, dentro de lo poco que le puede interesar a Donald Trump lo que hay afuera, en este caso en México, yo creo que sí le dio sus coscorrones y su jalón de oreja a López Obrador y le dijo, mira, chato, con inversiones extranjeras de cualquier mundo, haz lo que quieras, pero con las mías, las de casa, cuídalas
o si no, vamos a empezar a ver cómo empezamos a hacer que entiendas. Entonces, yo a donde iba es simplemente que López Obrador se quejaba de lo que hacían los gobiernos anteriores, pero sale en un análisis que sus principales medios de comunicación son Televisa y TV Azteca. Obvio, son los de mayor difusión a nivel nacional. Aquí al punto donde yo quiero llegar es que lejos de polarizar, espero yo, y con esto concluyo esta parte de mi participación, con esto yo espero que sí realmente ese salir, así como cuando tú sales a Europa, a Estados Unidos, te entra lo filósofo y te abre la vista a otros horizontes, que así regrese el presidente y que así trate de unir a los mexicanos por los intereses que al final a él y a nosotros nos van a convenir. Y eso, por supuesto, va a mandar un mensaje muy sólido a cualquier gobierno que venga. Para terminar, ¿qué pasaría? Y lo dejo así abierto, si llegan a ganar los demócratas. Por supuesto, tienen un estilo muy particular de actuar. Nadie es como Trump, nadie, ¿eh? Vamos, es un político que nunca había visto en mi vida. Ese cuate no sabes cómo si se levantó de buenas o de malas. Son más políticos, pero dentro del Tratado de Libre Comercio, Claudio, vienen muchos puntos que tratan la protección del medio ambiente, muchos puntos donde tratan los derechos laborales. Y ahí, permítame decirte, López Obrador, como en muchos temas que tiene pendientes en México, pues le pueden causar muchos dolores de cabeza. Entonces, en general, estuvo bien. No me gustó que fueran los empresarios y los hombres ricos de siempre y que apoyan de siempre al gobierno en turno. Pero es que no hay otros, amigo. ¿Qué otros quieres que vayan si no hay otros? Si son los únicos que están alineados. ¿Sabes qué? Mira, él le hizo el fuchi a las organizaciones de empresarios y de comerciantes como la Coparmex. Vamos, si es un gobierno austero, que no te dé pena. Si invitamos aquí a comer tamalitos de chipilín y agua con Jamaica a los invitados al Palacio Nacional, pues es congruente con lo que es. Y además no tendría nada de malo porque así es él. O sea, a mí me encantó como detalle de souvenir el regalo que le dio al presidente Trump, un bat de artesanía huichol. Eso es una cosa hermosa y no tuvo que ser un gran lujo. Entonces, ¿por qué llevar a los empresarios de siempre que acusabas de la mafia de poder? ¿Y por qué dejar a todas esas organizaciones que sí trabajaron durante años para sacar este nuevo Tratado de Libre Comercio, amigo? Mira, yo creo que, y ya para terminar, porque ya estamos en el tiempo, sí. Por supuesto que, como ya habíamos platicado y lo dijimos hace un par de programas, en la política nada es casualidad. Claro. Y el hecho de que se los haya llevado tiene algo de fondo que todavía no vemos. Y todavía no vemos porque, te digo, para mí el asunto tiene que ver con algo relacionado con financiamiento de sus programas. Porque qué casualidad que son banqueros y que son los banqueros mexicanos, ¿no? Por ahí tiene que ir el asunto. Por supuesto que lo que habíamos comentado y que a todas luces se dio para los dos, pero principalmente con mayor beneficio para Trump, el asunto era una visita que tenía que ver con lo electoral. Así No es. hay otro. No hay. López Obrador llegó fortalecido en cuestiones de encuestas también con miras al 2021, lo cual significa que también se vio beneficiado, pero Trump en Estados Unidos también mucho más. Sin embargo, la posibilidad de que ganen los demócratas todavía es mucho más alta que lo que le pudo haber beneficiado a Trump la visita de López Obrador. Así Entonces, es. creo que, como te decía al principio, para tratar esto hay que tomar la justa dimensión, y con esto quiero terminar. Hay que tomar la justa dimensión de las cosas. Esta era una visita diplomática y como tal fue justo eso, diplomático 100%. Y lo segundo importante, la visita se hizo y los problemas de fondo
reales, que son a los que se tienen que enfrentar y que tienen que arreglar en su casa, de donde es presidente López Obrador, siguen exactamente igual que antes de que se fuera. Y ya. Pues amigo, simplemente nada más para complementar lo tuyo, creo que pudo haber sido, sin lugar a dudas, una visita que se pudo haber logrado más digna y decorosa. Coincido contigo, me gustó el comportamiento de López Obrador. Fue una bocanada de aire para nosotros. Primero, el no tener las dos mañaneras de López Obrador, ¿Sí? y ese día no ver tuitazos de Donald Trump. Entonces, sí, fue una buena experiencia. Me gustó, insisto, la verdad, me gustó ver a López Obrador, verlo en la Casa Blanca. Creo que sería un ejercicio muy sano para él experimentar este tipo de situaciones. Y por desgracia, para los dos, tanto para Donald Trump y para López Obrador, están enfrentando una situación mayúscula, enorme, que se requiere de toda la inteligencia y todos los talentos posibles, que es el combate a la pandemia. Pero eso ya lo hablaremos en otro programa, amigo. Pero no cabe duda que estos 5 minutos fueron muy buenos y se tienen que aplicar, porque los votos, si no hacen bien su trabajo con esta pandemia, van a repercutir en su popularidad, amigo. Totalmente de acuerdo, amigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues Pues amigo, amigo, muchísimas gracias por compartir este espacio. Nos vemos en la próxima. ¿Qué te parece si hacemos también un corte de caja de la situación COVID en el siguiente capítulo? me parece perfecto, porque esto da para muchos capítulos. Y pues bueno, yo solamente quiero agradecer a todas las personas, amigos que nos acompañan en este ejercicio de democracia, que lo hacemos dos amigos y ante todo dos ciudadanos que vivimos la realidad de este México. Y pues les mando un abrazo y espero que se encuentren bien ustedes y rodeados de seres queridos. Así es. El mensaje estoy totalmente de acuerdo, lo comparto y espero que estén muy bien, que se cuiden mucho. Agradezco mucho la presencia de todos, especialmente compartir contigo esta pantalla, mi querido Juan José. Y El nos vemos gusto es la mío. próxima. Hasta luego.